Buenas tardes, ingeniera. A continuación vamos a exponer sobre base de datos y la web. Pero es necesaria una breve introducción de lo que es Internet. La Internet es una red de computadoras interconectadas a nivel mundial en forma de tela de arañas. Esta se encuentra estructurada por redes conmutadas de paquetes, protocolos TCP/IP, HTTP, direcciones IP, URL y nombres de dominio. Las redes conmutadas de paquetes son un método de comunicación que envía la información mediante una red digital, desglosando el mensaje en fragmentos más pequeños a los que se les denominan paquetes. Los paquetes contienen una dirección de destino concreto, lo que significa que se pueden enrutar de manera dinámica, de modo que sigan distintas rutas para llegar a un mismo destino, en el que los paquetes se vuelvan a ensamblar en el orden adecuado. El protocolo TCP/IP es un protocolo de enlace de datos que se usa en Internet para que los ordenadores y otros dispositivos envíen y reciban datos. Hay 4 capas en este modelo y a continuación voy a ir explicando cada una de ellas. La capa de acceso de red es una capa que maneja los temas de direccionamiento, normalmente dentro del sistema operativo, y al mismo tiempo proporciona una interfaz entre el ordenador y la red. La capa de Internet, que esta capa recibe los datagramas procedentes de la capa TCP y divide aún más los paquetes. La capa de transporte, que esta capa divide los datos de la aplicación en paquetes TCP conocidos como datagramas. La capa de aplicación, que esta capa es la más cercana al usuario de la red, proporciona funcionalidades de introducción de datos y de presentación al usuario de la red. La capa de red física, que esta capa define las características básicas de la señal de transmisión a lo largo de la red de comunicaciones. Ahora vamos a hablar sobre el protocolo HTTP. Este protocolo está orientado a objetos, que define cómo puede transmitirse la información entre clientes y servidores, y está formado por las siguientes fases. Conexión, donde el cliente establece una conexión con un servidor web. La solicitud, donde el cliente envía un mensaje de solicitud a un servidor web. La respuesta, donde el servidor envía una respuesta al cliente. Y el cierre, donde el servidor web cierra su conexión. Direcciones IP. Este protocolo es un conjunto de reglas para la comunicación a través de Internet. Una dirección IP tiene dos partes: el ID de red, compuesto por los 3 primeros números de la dirección, y una ID de host, que es el cuarto número del grupo. La URL, o el localizador universal de recursos, son direcciones únicas que sirven para localizar una página web y sus contenidos en un servidor de la red. Estas direcciones se escriben en la barra de direcciones del navegador para que envíe una solicitud por la red, y como culminación del proceso sea posible visualizar en los ordenadores personales el contenido de un sitio alojado en un servidor remoto. Los nombres de dominios. Un nombre de dominio es una cadena de texto que se asigna a una dirección IP numérica, que se utiliza para acceder a un sitio web desde el server del cliente. Este consta de 3 partes: un subdominio, que este constituye el proveedor de un servicio Internet; el tipo de dominio, que este sugiere el tipo de proveedor; el código del país, que cada país tiene su propio código específico. Por ejemplo, OU vendría a ser el código para Australia. A continuación, mi compañero. Bien, yo les voy a exponer acerca de los componentes de la WWW, que es la red de redes interconectadas a nivel mundial. Uno de estos componentes es el hipertexto o hipermedia, el cual es el término con el que se designa al conjunto de métodos o procedimientos para escribir, diseñar o componer contenidos que integren soportes tales como texto, imagen, video, etc. Si bien en este momento no existe prácticamente página que no ocupe estos conjuntos de métodos para crear sus páginas. A continuación, el texto se organiza normalmente en 3 formas principales, los cuales son el texto lineal, el texto jerárquico y el texto en red. Otro componente de la WWW es el HTML, el cual es un lenguaje con el cual se define el contenido de las páginas web. Básicamente se trata de un conjunto de etiquetas que sirven para definir el texto y otros elementos que compondrán una página web, como imágenes, listas, videos, etc. Si bien este lenguaje es utilizado o fue utilizado, en la actualidad existen muchísimos más, por los que podríamos decir que este lenguaje en específico está en desuso. Otro componente son los navegadores web. Un navegador, browser o navegador web es un software o aplicación informática que mediante una interfaz gráfica permite a los usuarios desplazarse o navegar a través de la web con hipervínculos y direcciones URL. El navegador comunica
Se comunica con los servidores mediante el lenguaje HTTP, recibiendo archivos en código HTML, los traduce y los muestra en las pantallas de los usuarios. Y a continuación, mi compañero. A continuación, explicaré acerca de los sistemas de base de datos en las aplicaciones web. En muchos sitios, obviamente actualmente se utilizan repositorios de estos archivos. Perfectamente son satisfactorios para pequeños sitios web, cuando la cantidad de información proporcionada es difícil de gestionar. Por lo tanto, la utilización de base de datos para almacenar el contenido y la información ha llegado a ser una herramienta muy importante. Estas se dividen en tipos de aplicaciones de base de datos para la web. Estas son publicación estáticas de informes, publicación de consultas, publicación de aplicaciones. Por otro lado, después tenemos la solución para crear aplicaciones de base de datos para la web, que estas son en la interfaz de acceso común, las inclusiones en el lado del servidor, los lenguajes de script y las iniciativas de fabricantes. Todo esto permite solucionar las bases de datos que se han creado para la web. Por lo tanto, es muy importante en esta era aplicarlas puesto que todo ahora se basa en la nube. Entonces es muy importante que se abarque las bases de datos con la web. Gracias.